linfopoiesis, una característica particular es que se de las células que ya están preparadas, ¿no es cierto?, para ir a cumplir una función, excepto las de la serie T, que salen como linfocitos, salen como precursores. En cambio, los linfocitos B ya van maduros directamente a su lugar de parqueo, que es el tejido linfóide. Los linfocitos B y los linfocitos T viven cuando ya tengamos maduros en el sistema linfoide. ¿Ya? Una vez entonces terminan de madurar en el timo, por eso se llaman T, entonces pasan recién hacia el tejido linfático. El cuadro general entonces de los linfomas, el linfoma vendría a ser una neoplasia oncohematológica del sistema linfático. Y es fácil así entenderle porque por donde haya tejido linfático, ese tejido puede alterarse y producir un linfoma. Y entonces sabemos que por toda nuestra mucosa estamos revestidos también de tejido linfático. Y cuando hay un factor genético asociado a una causa ambiental, puede alterarse ese tejido y producir un linfoma de ese órgano. Ejemplo, la mucosa gástrica, cuando está en exposición al Helicobacter pylori y ausencia del gen supresor P53, se asocia a un linfoma gástrico. ¿Ya? En presencia del humo del cigarrillo y ausencia del gen P53, se asocia a un linfoma bronquial. Y también de la misma forma pueden haber urogenitales, pueden haber peritoneales, etc. Ya entonces por cualquier lugar podemos tener linfomas e incluso linfomas esplénicos. ¿Ya? El cuadro clínico general de los linfomas, miren que entonces lo primero son las linfadenomegalias o adenopatía. Esto se sigue manteniendo y como lo han visto en el algoritmo que les mostré, busquen síntomas B, dice, ¿no es cierto? ¿Han visto en el algoritmo que les mostré? En adenopatía, en esplenomegalia, en el algoritmo decía síntomas B. Los síntomas B son específicos de los linfomas. ¿Ya? Y en los libros está descrito, así el 5% de los casos los presenta. Y se refiere a la presencia de fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, fatiga y prurito. ¿Listo? Eso cuando están presentes le llaman síntomas B. Y si no hubiera ni uno, síntomas A. No me pregunten por qué es así. Síntomas A. Se siguen dividiendo los linfomas en no-Hodgkin y Hodgkin. Aunque hay una gran variedad ahora de clasificación, vamos a mantenernos nosotros con esta clasificación tradicional para fines prácticos. ¿Ya? Y lo importante que acá es que ustedes puedan discernir en realidad cuál ustedes piensan que es. Y no es difícil hacerlo. Cuando ustedes comienzan a ver estas enfermedades, es más fácil su diagnóstico. Les voy a poner un ejemplo de una de sus compañeras de hace varios años atrás, hace unos 5 años atrás. Cabalmente fue después de que vi este tema. Ella al final de la clase se acerca y me dice, doctor, yo estaba allá atrás escuchando, me dice, y exactamente voy 6 meses con adenopatía. 6 meses. Han habido días que he tenido fiebre y han habido temporadas que no he tenido fiebre. He perdido peso. Durante todo este periodo he perdido alrededor de 10 a 12 kilos. Si bien en el cuello tengo ahí algunos ganglios, todos son chiquitos, pero también tengo acá en el codo y tengo a nivel inguinal. Y la comencé a revisar hacia grandes rasgos y evidentemente tenía a nivel del codo demasiado cáncer linfático, demasiado. Ninguno de ellos dolía y eran todos de distintos tamaños. Si ustedes agarran y se palpan ahorita, con seguridad que no van a palpar nada porque no tienen ningún ganglio linfático. Ella era llena de pelotitas en el codo, en la región anterior, en la flexura, era llena de ganglios. Doctor, ya fui con el infectólogo tanto conocido acá, que sale por la tele. Ya fui a la villa, ya fui allá. ¿Lo puedo traer mis estudios? Tráigalo.
cultivos habidos y por haber, todas las pruebas virales habidas y por haber, así, tomografía, gammagrafía, todo. ¿Pero no le pidieron una biopsia? ¿No le pidieron una biopsia? Yo le dije, vaya, agarramos y hablamos con la cirujana. Agarra una biopsia de ese ganglio. Y le dice, ¿quieren saber qué salió? ¿Ah? ¿Quieren saber cuál linfoma salió? No van a saber ese. Entonces los linfomas Hodgkin es sistemático, introspectivo y se disemina dentro de la circulación linfática. Introspectivo, sistemático significa que va su maxilar, su mandibular, cervical, mediastinal, axilar, paratraqueal, paraórtico, abdominal, inguinal, oblicuo. Sigue todo ese circuito, respetando y yendo tranquilamente por todo ese sistema. Entonces, es sistemático, introspectivo y se disemina dentro de la circulación linfática. Por lo tanto, es una diseminación por continuidad, va a continuar por todo el torrente linfático. El compromiso intranodal o fuera de la circulación linfática es raro, pero como en medicina 1 más 1 no es 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si hay compromiso intranodal? El pronóstico es peor. ¿Sí? Si hubiera compromiso intranodal, el pronóstico es peor. Normalmente una enfermedad introspectiva sirve para adentro porque el compromiso en el mediastino es lo más común, es como que la norma. Aquí sí tendría que decir de que puede que no haya a nivel inguinal, pero no puede faltar a nivel mediastinal. ¿Ya? Compromete más a gente joven, tiene mayor chance de cura y hay una distribución centrípeta en el mismo orden que les acabo de mencionar. ¿Ya? Entonces, miren, mediastinal es la norma, ¿no es cierto? Cervical, el láterocervicales, las que les mencioné hace un momento, láterocervicales es clarito cuando es un linfoma bien marcado. Los ganglios linfóticos algunos son mayores a 3 centímetros, mayores a 4, 5, 8, 10. Cuando vayamos a ver las clasificaciones en base a la estadificación, se van a dar cuenta que inclusive hasta más de 10 centímetros puede ser. En cambio, los no Hodgkin no siguen la circulación linfática, por lo tanto su diseminación es más hematógena, es extranodal o fuera de la circulación linfática. Ya un detalle importante, como crecen hacia afuera, no es común su compromiso mediastino. Si en la enfermedad no Hodgkin aparece compromiso mediastino, estamos frente a un linfoma altamente agresivo, es lo contrario. Mientras que en el Hodgkin lo habitual es que sea compromiso mediastino y raro extranodal, y si hay extranodal el pronóstico es grave. En el linfoma Hodgkin lo normal es que no haya en el mediastino, y si hay en el mediastino es grave, más de lo que ¿se entiende? ¿Sí? Ahora, esto puede aparecer en los niños. Cuando aparece en los niños se llama linfoma linfoblástico de células frente o linfoma tipo Burkitt. ¿Qué tipo de persona ven acá? Sí, Ancianos. Entonces son extremos de la vida. Entonces los linfomas no Hodgkin son más de los abuelitos, menos chance de cura. En cambio, linfomas Hodgkin son más de personas jóvenes. Por lo tanto, incluso tienen hasta 2 picos de presentación. Hay 2 picos de presentación de los linfomas Hodgkin. ¿Alguien sabe? 30, 35, 40, 45 a 50 años, ¿cierto? Aproximadamente. Esto ya ustedes lo saben desde años anteriores. A ver, ¿cuáles son las 4 T? Timoma, teratoma, terrible linfoma. ¿No es cierto? Eso es lo que tienen que buscar cuando hay un ensanchamiento en el mediastino. Pensar en alguno de ellos. Bueno, se pensaba que las células redes Stemmer eran propias de los linfomas Hodgkin, ¿no es cierto? Que no son más que clones neoplásicos de linfocitos B que se han degenerado en malignidad, pero ya se sabe que eso no es patologónico, que pueden aparecer inclusive en el no Hodgkin, carcinoma, sarcoma o incluso en las mononucleosis infecciosas.
por lo tanto ya no me sirve actualmente como para decir que es patognomónico del linfoma. Sin embargo, es la célula que está más característicamente ahí, ¿no? Pero no es lo más específico. La adenomegalia, bueno, ya eso lo mencionamos. Lo que quiero decirles son estos dos datos de acá. La fiebre de PES. ¿Qué dice acá? Día con fiebre, día sin fiebre. ¿Recuerdan el caso? Eso era lo que ella tenía. Cuando tenía fiebre le metían cultivos de todo, habidos y por haber. Y le iniciaban antibióticos hasta que salgan los cultivos, habidos y por haber. Ya se imaginarán en 6 meses cuántos esquemas de antibiótico habrá recibido. Dolor del linfonodo después de la ingestión alcohólica por un efecto tóxico del signo de Hodgkin. Ojo, que estos dos signos aparecen exclusivamente en los linfomas Hodgkin, no así en el no Hodgkin. ¿Listo? Bueno, histológicamente cuando se hace después una biopsia hay 6 tipos, 4 de ellos son los más importantes: la variedad de esclerosis nodular, variedad mixta, predominio linfocitario y depresión linfocitaria. Esclerosis nodular es el más común. El solamente hecho de ser mujer ya es el más común en las mujeres. Entonces, ser mujer ya como que me da el pase para pensar en que puede ser variante esclerosis nodular. Celularidad mixta, ¿qué significa? Linfocitos B normales y de misma cantidad con las células red. Redes térmicas, ¿no es cierto? Predominio rico linfocitario, ¿qué característica es? Más linfocitos. ¿Sí? Más linfocitos B. Más linfocitos. ¿En cuál de estas se asocia al VIH? Mixed. Mixta. ¿Y el de cuál creen que es el peor de estos cuatro? Depresión linfocitaria. ¿Qué significa? Que hay menos cantidad de linfocitos buenos en relación a la cantidad mayor de células redes. ¿Listo? No hay de perderse. Listo, ya lo mencionamos muy bien, me alegra mucho. Linfoma Hodgkin, la clasificación, esta me encanta, la expresión de Ian Arbor, es fácil. 4 estadios y al margen de los 4 estadios, ya que están en base a la afectación de cadenas ganglionares, 2 variantes, uno que le llaman poner la letra, los síntomas B, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay un estadio 2 veces tengo los síntomas no, ¿ya? O poner la letra X si cualquiera de los ganglios son mayores a 10 centímetros. ¿Listo? Entonces miren, estadio 1 cuando solamente hay una cadena ganglionar afectada, estadio 2 cuando son más de 2 cadenas, pero por encima del diafragma, estadio 3 cuando son 2 cadenas ganglionares por encima del diafragma y al menos una por debajo del diafragma, y estadio 4 cuando afectan no solamente las cadenas ganglionares por encima y abajo del diafragma, sino que también puede afectar ¿qué cosa? Pulmones, hígado o huesos. Muy bien. El tratamiento, bueno, quimioterapia, trasplante autólogo. La media de supervivencia es cerca de 10 años sin tratamiento. Con el tratamiento hay mejor chance de cura. En cambio, los linfomas no Hodgkin hay en la clasificación real de la OMS, que nos presenta en 3 grandes grupos: los indoloros, los agresivos y los altamente agresivos. Los indolentes, la variedad más frecuente, en el 22% de los casos, la variedad folicular en personas mayores. La sobrevida es mayor al 70% a los 5 años. A los 5 años. Significa que 3 dentro de los primeros 5 años se van a morir. Habitualmente se lo encuentran estos pacientes en estadio 3 o 4 y se hacen los esquemas SHOP, ¿no es cierto?, que son asociados a rituximab, anticuerpos antimonoclonales anti-CD20, anticuerpos monoclonales anti-CD20. La variedad agresiva, la más común, que es el linfocito B difuso de células grandes, el 21% de los casos, sobrevida del 46% y el mismo esquema que se utiliza. Y los que son altamente agresivos, miren, la supervivencia a 5 años son del 44 al 22%, es re bajísimo. ¿Ya? Entonces, la mayoría de estos pacientes se mueren por qué cosa. ¿De qué se mueren estos pacientes? ¿Va?
infecciones. De infecciones, si lo que falla es su sistema inmunológico que está comprometido, está clonado, está disrupcionado, no está con la cantidad normal de linfocitos B o linfocitos T que deba tener. ¿Entienden? Entonces, ese es el problema. Dentro de lo que es hematología, hay pocas neoplasias oncohematológicas que se convierten en urgencia hematológica. Y una de ellas es esta de acá, el síndrome de lisis tumoral. Ustedes han debido escuchar que hay pacientes que tienen tumores abdominales y que están tranquilos y de repente entran al quirófano y después de que lo operaron se descompuso, inestabilizó y se murió. Y han debido escuchar también que era mejor que no lo toquen, no lo operen y va a vivir quizás más tiempo. Y eso es lo que ocurre. Los síndromes de lisis tumoral no solamente son de los linfomas no Hodgkin, son de cualquier proceso tumoral que está muy adherido a planos profundos y cuando quieren sacarlo, destruyen demasiado al tumor que todo el componente dentro de la célula pasa por el torrente circulatorio y se convierte en un síndrome de destrucción o lisis tumoral, donde va y ocasiona gran desequilibrio hidroelectrolítico con tremenda acidosis metabólica, deshidratación, insuficiencia renal, acidosis láctica, hiperuricemia. Estos pacientes se los deben manejar en terapia intensiva inmediatamente, con guía central, porque si no se mueren. Se mueren si no se lo sabe detectar a tiempo. Por otra parte, todo paciente que tenga un linfoma, miren, el VIH es primo del alcoholismo y de la tuberculosis, pero es primo hermano del linfoma no Hodgkin. 100 veces más está presente el VIH en un no Hodgkin en relación a un Hodgkin. 100 veces más. Entonces ya saben por qué también estos pacientes. Cuando hay compromiso intranodal puede afectar también el sistema nervioso central, el Burkitt puede ser en los niños o en los adultos también, es de peor pronóstico. Por ejemplo, el Burkitt cuando se asocia con afectación de la mandíbula está relacionado también con la presencia del Epstein-Barr o cuando compromete abdomen de forma esporádica también con el VIH. ¿Ok? Muy bien. Eso es linfoma, chicos. Sencillo, ¿no? Bien, nos organizamos en familia entonces. Vamos a trabajar.